Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. La vida misteriosa de uno de los apóstoles más interesantes y místicos del catolicismo romano dará vida en el programa de hoy. Estoy hablando, obviamente, del apóstol Santiago. Milagros inimaginables, relatos fabulosos, experiencias difíciles de creer, leyendas insólitas que tocarán el alma de cada oyente hoy. Viajaremos a través del tiempo y descubriremos todos los secretos de la Orden de Santiago, las meretrices del camino, la misteriosa relación entre Carlomagno y el camino de las estrellas, la vida acerca de los falsos peregrinos, las misteriosas falsas compañías y el misticismo de los hechizos amorosos. Todo esto y mucho más lo veremos de la mano de nuestro invitado de hoy, que nos revelará todo acerca de este gran y enigmático apóstol. Por otra parte, en las noticias de Javier veremos un contundente hallazgo en la capa de ozono, del cual tendrá la respuesta acerca de qué es lo que nos deparará en un futuro próximo. Además, Javier nos traerá las diferentes señales que se están manifestando en todo el mundo, como si algo sumamente perturbador estuviese a punto de ocurrir para dar entrada a un apocalipsis inminente. También veremos la supuesta misión para estudiar más a fondo nuestro satélite, la Luna, uniéndose SpaceX y la NASA para descubrir fascinantes hallazgos en el astro rocoso. Asimismo, Javier nos explicará todo acerca de una empresa fantasma que fue capaz de venderle a España test defectuosos, siendo uno de los peores fraudes en la salud a nivel mundial. Y por si fuera poco, el increíble hallazgo entre Zoom y Facebook que nadie da crédito. Finalmente, en los lugares con historia de Kela veremos un inhóspito lugar en donde las telarañas invaden el escudriño de los techos, en donde extrañas siluetas pasan a la deriva sin rumbo fijo. Un sitio que nadie ha sido capaz de entrar solo, porque un extraño frío y sobrenaturales sensaciones se manifiestan en este espeluznante edificio. Pero un pasado perturbador llena las salas de este lugar en donde habitan seres de otro plano. Poneros cómodos y subir ese volumen a vuestros auriculares. Empezamos a escudriñar nuestro mundo y el de todos los misterios del universo. No te despegues, que aquí comienza esta gran aventura. La vida de Jesús de Nazaret sin duda ha estado llena de incógnitas y todo lo que le rodea realmente es un verdadero misterio. Y justo de eso es de lo que hoy vamos a hablar, de uno de sus apóstoles que es motivo de peregrinación a nivel mundial. De hecho, es sin duda una de las rutas más conocidas y transitadas del mundo. La realizan tanto los creyentes como los ateos, y el único motivo que les mueve es el de la superación de uno mismo a la vez que la fe para otros.
Lo que algunas personas no saben o prefieren no saber es que ese camino que termina en Santiago de Compostela está plagado de leyendas, milagros e historias desde tiempos inmemoriales. Nuestro invitado de hoy se llama José María Blanco Corredoira y viene a hablarnos de su libro Los misterios del Camino de Santiago, de la editorial Almuzara, y junto a él intentaremos desvelar algunas de las incógnitas que este camino posee. Hola José María, bienvenido a Misterioso Universo La Red. Buenas noches, encantado de saludarte. Muy bien, José María, eres un autor interesado en la narrativa histórica y en el género costumbrista, y entre tus obras podemos encontrar Madrid no tiene arreglo, Añoranza de guerra, Objetivo Scorsese, entre otras muchísimas otras obras. Pero hoy nos vamos a centrar en los misterios del Camino de Santiago. ¿Por qué decidiste escribir sobre este personaje tan importante de la cristiandad? Bueno, efectivamente Santiago es, como tú dices, Víctor, es el apóstol, quizá uno de los apóstoles predilectos de Jesús. Santiago ha supuesto para toda la cristiandad, para el occidente europeo, un mito que yo digo que es un mito necesario, un mito revitalizador y que tiene 12 siglos de vigencia. Si entendemos que estos son el tiempo que ha transcurrido desde que se encontró el sepulcro de Santiago hasta ahora. Es decir, 12 años de Camino de Santiago dan para mucho, y Santiago es un personaje sin duda muy sugerente, y el camino también lo es. Muy bien, históricamente, ¿cuándo y por qué comienza este peregrinaje religioso? Bueno, Santiago, por un lado, la tradición cristiana antigua decía que Santiago había estado en España. No había demasiadas referencias al respecto, pero lo cierto, y esto es algo que yo desvelo en el libro y que es muy poco conocido, antes aún de que se descubrieran a principios del siglo IX, hacia el año 814 después de Cristo, ¿verdad? Que se descubrieran los restos de Santiago, antes aún la tradición cristiana española ya atribuía a Santiago la categoría de patrón de España. Y además con estas palabras, es decir, que un importante teólogo que se conoció como Beato de Liébana, que estaba en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, publicó un himno litúrgico hacia finales del siglo VIII, hacia el año 785, en el que declaraba que Santiago era el patrón y protector de España, con estas palabras: cabeza refulgente de España. Es decir, que una España que está sumida en la Reconquista, que a finales del siglo VIII, como unos 70 años después o de la conquista, ha recuperado solamente una franja del norte español, está empeñada en volver a reconstituir la monarquía visigótica del Reino de Toledo, y se fija o acude a la protección de Santiago. Por eso digo que es un mito necesario para una Europa en guerra con el Islam, porque en estas mismas fechas no es solamente los reinos cristianos del norte, el reino de Asturias, el incipiente reino de León, que es todavía el reino de Asturias, el que está peleando contra el Islam invasor, sino que también el abuelo de Carlomagno, el padre de Carlomagno ya están batallando porque el Islam llega a ocupar hasta Nantes, casi un tercio del territorio francés que conocemos. Entonces, en este contexto es en el que surge el descubrimiento hacia el año 814, más o menos coincidente con la muerte de Carlomagno, de los restos de Santiago. Y fue una conmoción importante porque el obispo de Iria Flavia, Padrón, muy inmediatamente comunicó, Teodomiro se llamaba el obispo de Iria Flavia, comunicó al rey de Asturias, al rey Alfonso II, el Casto, le comunicó la noticia, y él, desde Oviedo, acudió y se levantó el primer templo
de los sucesivos que se fueron superponiendo en honor a Santiago. Ese es el contexto del descubrimiento. Algunos dicen invención. Es algo sin duda controvertido y sujeto a todo tipo de misterio, porque recordemos que Teodomiro a su vez no es el que encuentra los restos de Santiago, es un eremita de nombre Pelayo que vive por allí, ve unas señales, unas luces que le indican que ahí se encuentra un antiguo sepulcro que es del apóstol Santiago. En tu libro nos hablas de una orden que decidió prestar sus servicios a lo largo del camino como auxiliadores y protectores de los peregrinos, y me estoy refiriendo a los caballeros de la Orden de Santiago. Uno de estos caballeros fue Rodrigo de Amarante. ¿Quién fue este personaje y qué importancia tuvo dentro de esta orden? Bueno, la Orden de Santiago en un primer momento surge efectivamente, son unos monjes que venían de Cáceres, unos caballeros, no monjes todavía, unos caballeros que vienen de Cáceres, peregrinan a Santiago y en una zona cercana a Portomarín, donde se encuentra ahora Portomarín, encuentran un sitio que terminan constituyendo allí un priorato y deciden constituir esta orden de caballeros, orden de caballería, en la que se mezcla su condición mitad guerreros, mitad monjes, porque hay unos votos de obediencia, hay unos votos de pobreza y se consagran a una vida que no es exactamente la vida monacal, porque es una vida algo monacal y bastante guerrera. En un principio, la idea de la Orden de Santiago es dedicarse a la protección de los peregrinos, que como veremos y como se cuenta a lo largo del libro, los peregrinos estaban sometidos a todo tipo de peligros y de aventuras. Después, la Orden de Santiago, su verdadero papel es el de la lucha en la Reconquista, fija en Uclés su casa mayor, su sede, y aunque tiene dentro de sus propiedades, pues por ejemplo, el antiguo monasterio de Vilar de Donas, en pleno Camino de Santiago, en Palas de Rey, y luego tiene también el hospital de San Marcos en León. Pero realmente, digamos que ese es el origen, y a partir de ahí, como cuento en el libro, la Orden de Santiago, si bien con esa devoción absoluta a Santiago, se dedican a la Reconquista, y eso tiene un papel esencialísimo en toda la historia de España, ¿verdad? Desde luego. Dentro de este itinerario del Camino de Santiago también nos podemos encontrar un monasterio conocido como San Antón. ¿Quiénes habitaban este monasterio y qué función cumplían en este enclave del camino? Todo el camino, Víctor, está sembrado de monasterios de distintas órdenes. Esta es una orden desaparecida. Otras órdenes se mantuvieron con más pujanza, como la de Cluny, que es la que realmente revitaliza el camino o le da al camino la importancia que tiene, porque la iglesia más importante del occidente cristiano después de Roma es la de Cluny, y Cluny se compromete con el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago es precisamente una vía de comunicación y una vía de cohesión cristiana. Entonces, esto es lo que yo llamo, yo menciono distintos monasterios en los que los personajes van recalando, y este es uno más, pero no es el más importante. Muy bien, como has comentado, bueno, pues aquí hace su parada un personaje bastante importante dentro del Camino de Santiago, que es Charles Dublé. Este personaje provenía de una familia aristócrata francesa y se empeñó en querer hacer el Camino de Santiago pese a todas las contradicciones que le dijeron sus familiares. ¿Por qué tenía este señor esas ganas, ese gran interés por querer hacer este camino? Bueno,
ya desde un principio, cuando se establece la ruta de peregrinación, que no se establece de forma inmediata, sino que se establece ya más adelante, más hacia el siglo X, hasta la fecha, porque a mí me lo han transmitido muchos peregrinos, existe una llamada mágica, digo yo, una llamada espiritual a hacer el camino. Mucha gente se siente compelida para hacer el camino. No sabe mucha gente explicar por qué siente ese deseo de echarse a caminar. Esto es lo que le pasó a este aristócrata francés, que encontró, por no desvelar del todo el relato o la leyenda, encontró su sentido vital en el camino. Fueron muchos los que encontraron que no solamente haciendo el camino una vez, sino dedicándose a ayudar a otros peregrinos, se sentían verdaderamente realizados, por decirlo en palabra moderna actual. Existe también un peregrino que llegó el jueves de pasión a la aldea de Ferreiros y que te dejó cautivada su historia. ¿Qué tiene esta historia y cuyo peregrino se hacía llamar Juan y que te atrajo tu interés de manera tan extraordinaria? Bueno, hay muchas historias sobre peregrinos que están sujetos a todo tipo de peligros y a todo tipo de amenazas y ya fuera de saltadores de caminos, ya fuera de, como en este caso, de hechizos, ya fuera de las tentaciones carnales, como se cuenta en algún otro capítulo, o la propia embriaguez, es decir, todo tipo de tentaciones que asaltan a un caminante. En este caso, este hombre se siente atraído o vinculado a una casa que le recibe y le hospeda, pero se produce un fenómeno, y es que es objeto de una serie de hechizos por parte de una de esas mozas que viven allí, y él ha tratado de ser firme con su propósito y con su promesa de caminar hasta Santiago, y es lo que se narra en esta historia, ¿verdad? Así es, desde luego. Dentro de todo lo que engloba al apóstol Santiago apareció un personaje histórico conocido como Almanzor, cuyo nombre era Ben-Abi Amir, que era muy conocido, ¿no?, por su violencia y su destrucción. Sin duda degollaba a todo aquel que se cruzaba por delante si era su objetivo. Bueno, pues cuando se postró delante del sepulcro del apóstol Santiago, de repente se frenó. Ya paró toda su actividad asesina. ¿A qué se debió todo esto, José María? Bueno, la vida de Almanzor, Almansur, el victorioso, ¿qué es lo que quiere decir? Almanzor es apasionante, porque estamos en el contexto del mayor apogeo del Emirato de Córdoba, y en el que él es capaz de acometer una o más razzias al norte peninsular al año. Entonces, son 56 las campañas que hizo contra el norte peninsular. Él presumía de que habían sido miles de cabezas cristianas las que había arrojado con catapultas contra Barcelona. Son quizás cientos de miles los prisioneros, o mejor dicho, entre niños, niñas y mujeres, prisioneros cristianos llevados hacia Córdoba, hacia el reino de Abderramán. Bueno, en cierto modo, esta campaña es una campaña que, como veremos, tiene luego su vuelta. Es famoso el hecho de que él se lleva las campanas de Santiago, se las lleva a cuestas de prisioneros a las espaldas o cargadas por prisioneros cristianos, y cuando Fernando III el Santo libera Córdoba, son prisioneros musulmanes los que devuelven las campanas a Santiago. Cuando llegó a Santiago, en toda la razzia que cometió en Galicia, fue destruyendo todo lo que encontró a su paso.
Pero se dice que llegado al sepulcro de Santiago se encontró a un viejo y que no parecía tenerle miedo, y entonces le preguntó que qué hacía allí. Y entonces este señor, con mucha tranquilidad, le dijo que estaba ante el sepulcro de Santiago, y él, en señal de respeto, se sintió conmovido y no profanó los restos de Santiago. Esto es lo que dice la tradición, más o menos. Uh-huh. Muy bien, pero ¿le tenía respeto, le tenía miedo a este señor? Porque al fin y al cabo uno es la religión musulmana y otra es cristiana. Es decir, ¿se tenían respeto mutuos el uno al otro, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que el pueblo árabe es muy supersticioso, en el sentido de que a una persona de una edad avanzada que no parece tener miedo a las temibles huestes de Almanzor, pues supone que él, bueno, pues tenga respeto y diga, bueno, algo está pasando aquí. No quería, si acaso por superstición, no quería él cometer la torpeza de desenterrar a Santiago. Ya se sabe que estas cosas muchas veces te traen mala suerte, ¿verdad? Sí, desde luego, parece la verdad mentira que el que le haya presentado, le haya un poco de resistencia, vamos, que le haya hecho cara a este señor, a Almanzor, la verdad que parece increíble que sea lo único que le haya frenado, con lo despiadado que es y que no le temblaba el pulso a la hora de cortar o rebanar cabezas, más bien. Claro, claro. Y luego el cuerpo de Santiago tuvo que ser escondido varias veces, como seguimos contando más adelante, cuando llegó Drake a las costas gallegas, y en distintas situaciones, pues porque el miedo que tenían a que se perdiera el cuerpo de Santiago. Muy bien, de eso hablaremos ahora un poquillo después, José María. También existe una leyenda que habla de la compañía que ofrece un monje italiano a los peregrinos un poco antes de llegar a la localidad de Astorga. ¿Sabemos quién fue este monje o quién pudiera ser este monje? No se sabe. Esta es una historia referida a que se ha contado de distintas maneras, referida a esas apariciones o mágicas compañías que a veces los peregrinos, más cuando viajan en la soledad, por esos caminos pues tan variopintos y tan despejados como hay, por ejemplo, en esta zona de León, pues se encuentran con que han tenido la percepción de haber estado acompañados. Entonces, esta es la historia de esta aparición constante, repetida, de un peregrino, y que, sin embargo, pasan los años y los lugareños no son capaces de ponerle cara. Es como si se tratara de un personaje que solo pueden ver los peregrinos, o que aparece solamente para acompañar a los peregrinos en momentos determinados. Y esta es una de esas historias, que hay unas cuantas. Sí, aparecen un poco como orientándolos, ¿no? Como si fuese claro, como una luz, como hay en muchas historias, como comentas, que ves como claro, continúa por aquí que vas bien, no te hago compañía, estate tranquilo. Y la verdad que, bueno, al final, con el paso de del tiempo, estas leyendas de ánimas que aparecen es como que se han hecho amigos de todo caminante que se atreve. Es como que es una luz protectora. Es que, en el fondo, Víctor, hay que tener en cuenta que este es un camino espiritual. Entonces, es un camino trascendente, es un camino de superación. Existe una sensibilidad especial en todo lo que le sucede, porque hay una gran introspección por parte del peregrino. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que es el que se refiere a preparar el corazón para el camino. Y relato toda esta espiritualidad de los dominicos sobre cómo debía poner el peregrino su corazón en paz y saldar todas sus cuentas antes de hacerse el camino. Entonces, en cuanto a que es y ha sido y seguirá siendo siempre un camino espiritual, aunque algunos le quieran dar un carácter deportivo o turístico de otro cariz, pero hasta estos que le quieren dar otro sentido al camino, cuando se hacen al camino se encuentran con que es un camino espiritual. Entonces,
existe este tipo de sensibilidad especial, pues para ver estas cosas maravillosas, ¿no? Que ya pueden ser esas presencias, esas luces, estas cosas, estas voces. Pero al fin y al cabo yo creo que este camino, aunque no lo empieces por una cuestión de fe, como bien has comentado, más bien quizás por una cuestión deportiva, de conseguir acabarla ya sea andando, ya sea en bicicleta, yo creo que al final llegas a Santiago de Compostela como quizás más libre de carga espiritual por la experiencia que hayas podido vivir allí con personas que has conocido, lugares, situaciones que te han obligado a visitar a lo largo de todo el camino. Yo creo que aunque no lo quieras inconscientemente, sí que llegas un poco más puro de espiritualidad, por decirlo de alguna manera. Totalmente, Víctor, porque el hecho mismo de caminar ya es una de las mejores terapias que puede hacer una persona. Echarse a caminar solo supone poner a la cabeza en el compás y en la sintonía del cuerpo, y se establece casi de forma automática un diálogo, una reflexión con uno mismo, que es tremendamente útil a la persona y al corazón. Pero es que el echarse a andar por esos caminos tan sembrados de espiritualidad, de preciosas iglesias, de románico, uno tiene que sentir necesariamente la razón por la que otros muchos a lo largo de tantos siglos quisieron encomendarse a Santiago, quisieron prometer que serían personas mejores, quisieron ser perdonados por Santiago, quisieron ir allí en gratitud por haber sido liberados de un cautiverio. Un peregrino, a nada que sea una persona sensible, va a percibir todas estas fuerzas y razones. Desde luego, aunque no sea con un Dios, con un apóstol, aunque será con uno mismo posiblemente, porque al final es lo que te he dicho, o sea, es caminar por estos lugares conociendo sus historias y leyendas, como estamos hablando hoy, que aunque no las quieras conocer, llegas a un albergue, oye, pues aquí se cuenta esto, siempre hay alguien que habla de ese tipo de historias, de situaciones, y la verdad que eso creo que es como que te hace hermanar, es como tú has dicho, es como que cuando tú caminas, y más solo, es como que liberas tu mente y disfrutas y te comunicas con la naturaleza de una manera increíble, te absorbe por completo todo. Pero además, Víctor, no creo que haya peregrinos que se abstraigan completamente de lo artístico y de lo espiritual. Es decir, el peregrino tendrá que entrar en alguna iglesia, y si entra en esas iglesias del camino, y más si empieza desde mucho antes, empieza a haber una iconografía reiterada de ángeles, de santos, por supuesto de Santiago representado en las dos formas, como peregrino y como caballero en la batalla de Clavijo. Representaciones artísticas de mucho valor, hechas a lo largo del tiempo, muy significativas y con mucha fuerza. Y el peregrino se tiene que preguntar, ¿y quién es este Santiago? Este hijo del trueno, este amigo de Jesús, del que dicen que pudo ser primo de Jesús, pariente tan próximo. Uno de los primeros amigos de Jesús, que estuvo con él, de los primeros en reclutar, y que estuvo en los momentos más importantes en Getsemaní con Jesús. Entonces, yo creo que cualquier peregrino, pienso que cualquier peregrino va a percibir la intervención de Santiago. De verdad que lo creo así. No me cabe la menor duda. De una manera u de otra, al final nos termina influenciando. Estoy seguro de ello. Sin duda, la aparición de este monje italiano no iba a ser la única que se iba a dar en este camino. En tu libro mencionas la leyenda del ánima en pena de la parroquia de Ligonde. ¿Qué cuenta esta leyenda, José María? Ligonde, una parroquia que está en Monterroso, llegando ya a Palas de Rey, en la provincia de Lugo. Estamos más o menos a unos 80 kilómetros de Santiago,
estamos afrontando las últimas etapas, casi alcanzando ya las vistas del Pico Sacro, y entonces hay un precioso cruceiro allí en Ligonde. Es un sitio, todo ese entorno es un sitio mágico en el que los bosques de carballos, que es como llaman los lugareños a los robles, los bosques de castaños, la propia maleza de silvas, que es como llaman a las zarzas que se echan encima de los caminos, toda la naturaleza envuelve al caminante y se dan pues situaciones curiosas, como esta que se cuenta de una persona que se aparecía constantemente y que pues a lo largo de la narración se cuenta quién podía ser este hombre que se entiende que no era una persona viva, sino que era el espíritu de una persona muerta en dramáticas circunstancias y estaba buscando su regreso a casa. Sí, su luz, por decirlo de alguna manera. Sí. Muy bien, y ya que estamos hablando de ánimas, me gustaría que me contases si existe algún tipo de leyenda con respecto a la conocidísima procesión de los muertos o la Santa Compaña. ¿Se ha dejado ver esta procesión a lo largo del Camino de Santiago? Bueno, estamos en el pleno territorio del bosque animado, que diría Venceslao Fernández Flórez. Estamos en estas comarcas en las que existe esa creencia, o existía esa creencia. Yo solamente he documentado una como cosa muy curiosa, aunque sea desde el punto de vista antropológico, en ese relato que se refiere precisamente a ese peregrino italiano que por ahí, por una parroquia próxima a Sarria, pues es objeto, como decíamos, de una serie de hechizos, y él presencia una antigua costumbre que se llama el abellón, como traducido al castellano sería como el abejorro o algo así, y que es una forma un poco pagana de velar a los muertos y de espantar a ciertos espíritus. Y bueno, pues yo creo que merece, Víctor, la pena ser leído el cuento para entender cuáles son las creencias antiguas de los lugareños en aquel tiempo, hasta no hace mucho tiempo, ¿verdad? No, hombre, desde luego. Hombre, ten en cuenta que todo este tipo de leyendas de las que hoy estamos hablando, historias, hay que ponerse en el contexto de aquella época. Desde luego, hoy en día nos parecería totalmente una fábula y algo inventado. Pero bueno, el tema de la Santa Compaña es verdad que hasta nuestros días todavía se sigue hablando de ella Bueno, para entenderlo, lo primero que hay que comprender es que Galicia ha dado un tratamiento a la muerte muy distinta, y yo diría que el norte de España, muy distinta al del resto de territorios. Entonces, la muerte es vista con mucho respeto, pero con tremenda familiaridad al mismo tiempo. Eso es lo que propicia estas situaciones o estas creencias. La forma de velar a los muertos, la forma de acompañarles, la forma de celebrar los funerales, hasta hace muy poco tiempo, pues ha sido una forma pues muy pausada, muy demorada, que dé tiempo a llorar, que dé tiempo a los dolidos a expresar sus emociones, de forma muy comunitaria, es decir, que en los funerales en Galicia, pues casi como una tradición celta, como los irlandeses, tienen luego esa reunión que casi es festiva, es decir, que los dolidos reciben en su casa a todos los vecinos y familiares, y son actos muy concurridos, y tienen, pues no voy a decir un banquete, pero sí pues lo que es también la gastronomía en Galicia. Entonces, todo esto hay que entenderlo para poder analizar con cierto respeto también estas creencias. Hombre, al final creo que nos ayuda más el pensar que nuestros seres queridos que nos han abandonado, pues
han pasado realmente y de verdad a una mejor vida. Les ayudamos, de esta manera creyendo que bueno, que ahora van a ir a un lugar mejor y demás. Todo este tipo de cosas yo creo que ayuda más, por lo menos espiritualmente, a poder llevar esa pérdida, desde luego, de ese familiar. Claro. La cuestión de acompañar al difunto y de visitarlo en el Campo Santo, que los cementerios en Galicia normalmente forman el atrio que acompaña o que es el vestíbulo prácticamente de las iglesias, de las pequeñas iglesias románicas. Solamente en esta comarca de la Ulloa hay varias decenas de iglesias románicas, todas ellas con su pequeño cementerio, también como ocurre en Inglaterra o en Irlanda. Esa proximidad de la muerte es una forma muy humana de tenerla presente. Desde luego. Volvamos otra vez al Camino de Santiago, y al parecer los restos del apóstol Santiago estuvieron perdidos durante casi 300 años y hasta 1871 fueron nuevamente descubiertos. ¿Cómo se pudieron perder los restos de uno de los personajes más venerados de la cristiandad? Bueno, por un lado, los restos estaban perdidos, pero se sabía que estaban perdidos dentro de la catedral. La Catedral de Santiago es una de esas obras maravillosas del arte y de la arquitectura, porque a la primitiva catedral o basílica románica se le ha superpuesto ese cofre que yo digo maravilloso del barroco gallego, de la piedra gallega. El último capítulo se refiere precisamente a Galicia, o el milagro de la piedra, que por lo tanto tiene la Catedral de Santiago como si fuera una cofre que encierra otro cofre, y la parte románica es dentro de la parte románica en la que se había escondido los restos de Santiago por temor al asalto que podía llevar a cabo Drake cuando asoló las costas de Galicia. Estuvo desaparecido, pero el más sabio conocedor de la historia compostelana, que fue un canónigo, don Antonio López Ferreiro, en el siglo XIX, hizo sus investigaciones y descubrió, y con mucho secreto, en una comisión de muy pocas personas, pues pudo, después de varias noches, encontrar los restos de Santiago. Y fue una noticia muy importante. Se llevaron a analizar los restos de Santiago, y los dos discípulos suyos que con él estaban se llevaron a analizar a la Universidad de Santiago, que confirmó la morfología de los esqueletos, confirmó también la antigüedad, y bueno, pues la cristiandad del momento, y hasta Roma, en finales del siglo XIX, pues recibieron este hecho con mucha alegría, y ya se pudieron ubicar en el lugar donde se encuentran ahora. También se tiene constancia de que existen ciertas reliquias que desaparecieron de la propia Catedral de Santiago de Compostela, y una de ellas sería la cruz de Alfonso III. ¿Qué valor espiritual podía tener esta cruz tan antiquísima? Bien, no se trata tanto de una reliquia como de un objeto valioso que Alfonso III, el Magno, es rey de Asturias, que el reino de Asturias ya englobaba Galicia y parte de León, que en aquel momento quiso mejorar la obra que se había hecho y construir un templo mucho más aparente y mucho más digno para honrar a Santiago. Regaló en su visita a Santiago una cruz que, para explicarlo, yo trato de decir, y para ilustrarlo, aunque existe una foto, es una cruz parecida a esa cruz que sirve de escudo al Principado de Asturias. Es una cruz, ya decimos, del siglo IX, y que es una cruz que tiene unas dimensiones de unos 50 por 50 centímetros,
labrada en oro con piedras preciosas, con una inscripción importante, inscripción parecida a la que sigue en la cruz del Principado, creo, que es que con este signo vencerás. Y esta cruz fue robada de la iglesia en 1906 y se encuentra todavía a día de hoy desaparecida. Otra de las reliquias también que desapareció, además, no hace muchos años, fue el Códice Calistino. ¿Qué es exactamente esta reliquia? Bueno, vamos a ver, reliquia dicho en términos artísticos, no en términos estrictamente religiosos, ¿verdad? Sí, claro. El códice es la obra propagandista por excelencia del Camino de Santiago, del Camino de Santiago y de Santiago en sí mismo. Es un libro que se compuso en el siglo XII y del que luego se fueron haciendo y se hicieron muchas copias, y que incluye una guía para peregrinos, una guía absolutamente deliciosa y maliciosa al mismo tiempo, porque hace unos comentarios tremendos de los vascos, de los navarros, de todo tipo. Parece que fue escrito algunas por un francés, algunas partes, algunos de sus libros, incluye cantos litúrgicos, incluye historia de Carlomagno, incluye varios libros, y este libro fue robado hace no muchos años por el que yo llamo el inefable Castiñeira. Que Castiñeira era un electricista que trabajó para Autónomo, que trabajaba para la iglesia, para la Catedral de Santiago, y que hizo desaparecer ese códice por venganza, por una inquina personal que tenía contra el deán de la catedral, y al mismo tiempo, cuando se recuperó, en el registro que se hizo en su casa, aparecieron una cantidad formidable de dinero, más de 1 millón de euros. Había estado robando, era un ladrón compulsivo, había robado mucho dinero, del mucho que entraba en el cepillo de la iglesia, y había robado también mucha documentación, correspondencia. Era, bueno, pues un personaje. Y ya que hemos hablado a lo largo de todo el programa del apóstol Santiago, ¿a este personaje se le atribuye algún tipo de milagro a lo largo del Camino de Santiago durante su peregrinaje? Sí, el propio Códice Calistino recoge, creo que más de 22 milagros llevados a cabo por Santiago en favor de los peregrinos. Y yo recojo los más sustanciales, que son como unos 12 o 14 milagros que conciernen al Camino de Santiago. Aparte, le doy un tratamiento singular a un milagro importante, que es el milagro del Cebreiro, que es un milagro muy bonito y con mucho sentido litúrgico y teológico, porque es el momento de la consagración en el que hay un monje benedictino un poco fastidiado porque solamente tiene un cliente, solamente tiene un feligrés en una noche de perros, una noche de invierno, y Juan Santín, que así se llamaba, y eso es histórico, el devoto que subía desde su payoza, desde su humilde choza, caminaba casi 4 kilómetros hasta llegar a esta abadía que se encuentra en lo alto del Cebreiro. Todavía se puede visitar. En el momento de la consagración recibió un aviso, un toque, porque como se dice ahora, un aviso, sí. Porque él se estaba olvidando completamente de que en ese momento él estaba, Jesucristo estaba presente allí, y como se estaba olvidando, pues el milagro fue que el pan se convirtió en carne y el vino se convirtió en sangre. Y los monjes que acudieron a auxiliarle, porque estaba el hombre conmocionado, y Juan Santín allí quieto, presenciando el suceso, pues dieron testimonio de esto, y hasta los Reyes Católicos, muchos años más tarde, pues hicieron unos presentes, unas hornacinas en las que se conservan los restos de este milagro.
José María, creo que por hoy es suficiente y sí que me gustaría poder tenerte otro día por aquí para seguir ahondando más en el Camino de Santiago, ya que nos hemos dejado infinidad de leyendas, nunca mejor dicho, por el camino. Y si queréis haceros con un ejemplar de este fantástico libro, solo tenéis que buscarlo como Los misterios del Camino de Santiago, de la editorial Almuzara, y su autor, por supuesto, es José María Blanco Corredoira. José María, si quisieran ponerse en contacto contigo nuestros oyentes, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, yo quizá sugiero la forma más fácil podría ser a través de Twitter, B Corredoira, y creo que de esa manera, como lo consulto a diario, pues también Facebook, pero eso lo consulto menos. Yo creo que en Twitter podemos establecer contacto. Muy bien, pues ya lo habéis oído, cualquier cosa a través de Twitter. José María, ha sido un placer tenerte en el programa y te agradezco de verdad que nos hayas dedicado un pedacito de tu tiempo para contarnos estas historias y leyendas tan fascinantes. En lo personal, he de decir que me ha encantado tu libro y estoy seguro de que vas a conseguir vender muchos más libros de los que ya de por sí has conseguido vender. José María, espero verte de nuevo por aquí. Recuerda que esta es tu casa y puedes venir cuando quieras. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo para ti. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Ahora es el turno de las noticias del misterio y, como de costumbre, va a ser nuestro noticiero favorito quien nos la va a contar. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Bueno, he de deciros que Javier se pega una muy buena currada frente al ordenador, descartando noticias en función de su importancia y, por desgracia, no descarta muchas, así que se le acumula el trabajo. No tienes tiempo, desde luego, Javier, para aburrirte, ¿eh? No, la verdad es que no me aburro, pero bueno, está bien, sabes que me gusta y sí, la verdad es que muchas veces tengo que leer muchas porque no es lo que hablamos muchas veces. Hay muchas que son muy importantes, otras menos importantes, pero al final siempre acaban siendo la mayoría interesantes, ¿no? Descartando pues algunas que da pena leerlas, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, sabes que no hay problema, que yo leo y descarto y apruebo todo lo que haga falta. No me extraña, y además con toda la cantidad de fake news que están apareciendo últimamente, te volverás loco. Sí, me lleva un poquito más de trabajo porque no es leer en un enunciado y volverte loco enseguida a buscar, porque en cuanto escarbas un poquito, pues enseguida te das cuenta de que la noticia en sí a lo mejor no dice nada o lo que dice no es del todo verdad, pero claro, sí, tienes razón, hay que buscar un poquito. No nos vale con no tenemos que quedarnos con leer solo los 2 o 3 primeros párrafos, hay que buscar de dónde viene, si hay alguna otra fuente que lo corrobore, y entonces hace un poquito más costoso, sí. Desde luego. Bueno, pues Javier, de todas esas noticias que has estado buscando y rebuscando, ¿cuáles has elegido para este programa de hoy? Pues mira, vamos a hablar de un nuevo agujero que se ha descubierto en la capa de ozono y que parece que podría ser tan importante como el que ya tenemos y llevamos arrastrando desde hace algunos años. También voy a hablarte un poco de ciertas señales apocalípticas, o por lo menos digamos que cierta parte de la sociedad ha querido verlas como señales apocalípticas, que sabes que siempre que hablo de todo este tipo de cosas me gusta traerlo cogido con pinzas, pero bueno, voy a comentar porque han tenido bastante renombre, lo he encontrado en varios sitios. También vamos a volver a hablar del espacio, como siempre, que sabes que me gusta mucho, y voy a hablarte de que SpaceX y la NASA van a ir de la mano, ¿no?, en una nueva misión que se va a llamar Lunar Gateway y que después explicaré un poquito más. Seguimos en el espacio y el propio enunciado puede traer un poco de error, ¿no? Porque 11 millones de niños a Marte, pero ya explicaré qué es eso de 11 millones de niños a Marte. También te voy a volver a hablar un poquito del COVID-19, pero no en sí del mismo virus, sino simplemente voy a hablar un poco de esa empresa, que es una empresa fantasma, por llamarlo de alguna forma, que nos vendió, cuando digo nos vendió me refiero a España, esos test para identificar el coronavirus que parece que no han sido muy eficaces, que digamos. Y por último voy a hablar de una plataforma que se está usando mucho hoy en día para el teletrabajo, que es Zoom,
y que tiene algunos problemas con la privacidad que no me acaban de gustar mucho y ya la gente se va dando cuenta. Muy bien, venga, pues empezamos con la primera, que hablas de un nuevo agujero que ha sido descubierto en la capa de ozono. Javier, por curiosidad, ¿cuántos agujeros hay? Porque yo tenía constancia de que solamente existía uno y estaba en el Polo Sur. Correcto, pues ahora hemos localizado este otro y además está en el Ártico. Hemos cambiado un poco de sitio. Como bien has dicho, los agujeros negros, los agujeros en la capa de ozono son un problema que nunca acaba de desaparecer. Siempre son, al final, aunque pase un poquito de tiempo y dejemos de hablar de ellos, al final siempre vuelven, ¿no? Y lo que se ha detectado ahora mismo es un segundo agujero que también debería preocuparnos y que está, como ya te he comentado, en el Ártico. El agujero del que tú me hablas, de ese agujero de la capa de ozono, se ha estado recuperando, ¿no?, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de forma lenta pero segura. Las Naciones Unidas ya informaron hace poco que es probable que el agujero se cierre durante los próximos 50 años, o sea, seguramente ese agujero terminará de cerrarse, ¿no? Además, en este 2019 ya se ha visto que es el agujero más pequeño que se ha registrado, como tú bien has dicho, está en la Antártida, pues es hasta hoy el más pequeño en dimensiones que se había detectado a lo largo de la historia. Es cierto que sí que es verdad que hoy en día, digamos que se han hecho no lo suficiente, pero sí bastantes cosas para mejorar esa situación tan grave del agujero de la capa de ozono, y el clima también ha sido uno de los que ha impulsado parte de esta recuperación. Sin embargo, por otro lado, el clima también, o siendo más específico, el vórtice polar, es lo que está abriendo este nuevo agujero y extraño, además, sobre la capa de ozono en el Ártico. Los niveles de ozono en la atmósfera del Polo Sur fluctúan durante todo el año y la cantidad de productos químicos que emitimos tiene mucho que ver con todo esto. Los humanos, aunque como todos sabemos tenemos que reducir adecuadamente nuestro uso de todas estas sustancias que son clorofluorocarbonos e hidroclorofluorocarbonos, que son los grupos de gases de efecto invernadero que se encuentran en los aires acondicionados, por ejemplo, antiguos y refrigerantes, que son todos los que causan esta reducción del ozono en la atmósfera. Pero las condiciones climáticas de la región también juegan un papel importante y hay que decir que no ayudan. Esto se debe a que la reacción entre estos químicos que nosotros vertemos a la atmósfera, las bajas temperaturas y la luz solar, es lo que disminuye esa tan necesaria capa de ozono y que ayuda a evitar que la peligrosa radiación ultravioleta llegue a la superficie de la Tierra, lo que aumenta el riesgo de cáncer de piel, por ejemplo, entre otras enfermedades. Sin embargo, esta reacción química rara vez ocurre en el Polo Norte. La Antártida, que generalmente es más fría que el Ártico, ¿no?, pues la temperatura en primavera en la región suele caer a niveles que pueden influir en la reducción del ozono incluso cuando sale el sol. En el Ártico, las temperaturas de primavera suelen ser un poco más cálidas y más variables debido a la influencia moderadora del océano Ártico, que hace que sea más difícil que se produzcan las reacciones químicas que merman el ozono. Sin embargo, parece ser que este año es diferente. El vórtice polar permaneció sobre el Ártico, donde se reúne ese aire frío, creando, digamos, la receta perfecta para que se forme un agujero en la capa de ozono. El fuerte vórtice polar que permanece en el Ártico es la razón de que este invierno haya sido tan leve, por ejemplo, en los Estados Unidos, y en otros lugares hayan lidiado con incursiones devastadoras, las más devastadoras de los últimos años. En el año 2011, que se formó un agujero similar sobre el Ártico debido a una combinación de factores que incluyen temperaturas frías, una atmósfera estancada y varios productos químicos que merman el ozono, pues bien, este año esta misma mezcla peligrosa, pero ese agujero en la capa de ozono era muy pequeño en comparación con el daño que se ve en la Antártida. Esta vez, y tengo que decir que desafortunadamente, el agujero podría ser más grande. Y aunque la reducción del ozono, medido por algo que se llama unidades Dobson, no es tan intenso como lo es en la Antártida, es bastante extraño tener un agujero sobre el Ártico. Cuanto menor es el número, peor es el agujero. Y en el Ártico todavía hay suficientes productos químicos en la atmósfera como para reducir aún más el ozono. Así que hasta entonces los científicos van a tener que mantener su mirada sobre el agujero, y tengo que decir que es un evento poco común, pero también es uno que ha empeorado, como no, por nuestras acciones. Como bien sabemos, mientras más químicos peligrosos enviemos a la atmósfera, estos eventos seguramente, Víctor, irán a peor.
Ahora vamos a hablar de unas señales apocalípticas. Javier, ¿tiene algo que ver esto quizás con la Biblia, con el COVID-19, con la gente, la locura que le está entrando al estar en casa, confinados? Sí, claro, sabes que ahora mismo se nos juntan muchas cosas, ¿no? Y es, no sé si es que la gente obviamente ahora está en su casa y se molesta más en mirar por la ventana, porque como están más aburridos, estamos confinados, tienes que entretenerte con algo y miran más y se ven más cosas, que puede pasar, no ha sido la primera vez que pasa, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que parece que enseguida, en cuanto entramos en los expertos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en profecías bíblicas, que siempre llevan advirtiendo que el fin de los tiempos va a estar predecido por una plaga y una peste generalizada y tal, pues ahí se ha hecho un batifurrillo de cosas y entonces, claro, lo juntamos todo y al final, pues, si lo queremos encajar en algún tipo, en ciertos sitios o en ciertos trozos del apocalipsis y todo esto, pues al final se puede meter, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que podría ser que la pandemia de este coronavirus que hoy en día nos azota por todo el mundo, esa famosa plaga de la Biblia. Pues hay que decir que por lo que sabemos hasta el momento, ¿no?, parece ser que este COVID-19 incluso podría moldarse un poco a estas plagas citadas en la Biblia, y entonces, claro, por descontado, son muchos los que alegan estos vínculos entre el coronavirus y las profecías descritas en el Apocalipsis de San Juan, que también es conocido como el libro de las revelaciones, en el que se describe el fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo, así a grandes rasgos, ¿no? En los capítulos finales de la Biblia, los 4 jinetes del Apocalipsis llegarán para destruir la vida en el planeta. En Apocalipsis 6, Juan se inspiró para escribir sobre los 7 sellos que condujeron al regreso de Jesucristo. Los primeros cuatro sellos a menudo se llaman los 4 jinetes del Apocalipsis. Representan el engaño religioso, la guerra, la hambruna y la enfermedad. Juan el Apóstol describe el 4º jinete como muerte, al que sigue Hades, o también llamado infierno. Pues bien, en algunas interpretaciones y traducciones de la Biblia, el 4º jinete se llama peste. Y lo más inquietante de todo es que hoy mismo estaríamos siendo testigos de lo descrito en el libro del Apocalipsis: terremotos por todas partes, inundaciones récord, las plagas de langostas en África y ahora el coronavirus. Pero parece ser que también han encontrado otras señales. Y te explico. En Portugal, no hace mucho, decenas de personas vieron algo que parecía realmente increíble, porque era una nube anaranjada similar a un hongo de una explosión nuclear. Las imágenes que fueron publicadas en las redes sociales mostraban una nube que se extendía a una gran distancia a través de una carretera. Incluso parece que hay varios vídeos desde varios ángulos mostrando un rayo debajo de la extraña formación de nubes. El extraño fenómeno ocurrió el 20 de marzo. Pues bien, fueron muchos los internautas que relacionaron la nube en forma de hongo con una señal apocalíptica. Pero tengo que decir que el portavoz del Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido, que es la Met Office, de la cual ya he hablado aquí alguna vez, que se llama Graham Mage, explicó que esta nube se conoce como cumulonimbus. Actualmente parece ser que hay condiciones inestables en partes de Iberia y en el norte de África, y una de las características de este clima inestable ha sido el desarrollo de ciertas tormentas eléctricas a partir de estas nubes cumulonimbus. Estas gigantes pueden formarse hasta que alcanzan la parte superior de la troposfera, que es la parte de la atmósfera que contiene nuestro clima. Pues bien, estas nubes son una característica familiar en los cielos de Europa, aunque no lo parezca, incluido el Reino Unido, dadas ciertas condiciones adecuadas. Cuando están retroiluminadas por el sol, como es en el caso que se observó en Portugal, los detalles de su forma ominosa y vasta se pueden apreciar mucho mejor. Así que creo que esta explicación podría servir para la mayoría o incluso para los más escépticos, aunque sé que para los creyentes ellos aseguran que es una clara señal de que está ocurriendo este apocalipsis bíblico, sobre todo después de lo que ocurrió en otro incidente ocurrido en Israel, que es el que te voy a pasar a contar. ¿Y qué ha pasado en Israel? Pues bien, que decenas de murciélagos han caído muertos del cielo en una región de Israel, en lo que algunos, obviamente, ya han afirmado extrañamente que se está cumpliendo otra profecía bíblica. Adi Moscovitz, que es la persona que compartió las primeras imágenes, vio a varios animales sin vida mientras caminaba en un parque que se llama Gan Leumi en Ramat Gan hace pocos días. Compartió varias fotos de los murciélagos muertos en el suelo antes de que otras personas, a varios kilómetros de distancia, en otro barrio que se llama Parles Cats, publicara un vídeo con el mismo incidente.
Muchos de los murciélagos son jóvenes y no mostraban haber sufrido golpes ni nada aparentemente, dejando a varios expertos muy desconcertados. Incluso también había algún usuario de Facebook que dijo que había visto varios murciélagos muertos en la ciudad de Hadera, que está a unos 50 kilómetros de este último parque que te he comentado, en Gran Legumi. Pues bien, la fundadora de la Sociedad Israelí de Murciélagos, que es Laura Litzfitz, sugirió que el inusual incidente puede haber sucedido como resultado del clima extremadamente frío durante el fin de semana. Pero simplemente ella admitió que realmente lo que pasaba es que era solo una teoría porque nunca antes había visto nada parecido. Según un periódico local, el Breaking Israel News, este incidente es un pequeño ejemplo de un fenómeno mucho más grande que aparece al fin de los días. Pero los teóricos de la conspiración especularon que la muerte masiva de murciélagos es el resultado de la instalación de torres 5G en el área. Pero hay bastante más que la muerte de los animales. Como ya se publicó, ¿no?, la pandemia está relacionada con el desarrollo de la red de telefonía móvil en China. Y es que al parecer ciertas fuentes llevan tiempo advirtiendo contra problemas de salud relacionados con la red 5G. Según Scientific American, la radiación inalámbrica conocida como 5G utiliza ciertas ondas milimétricas que han sido usadas por primera vez, aparte de las microondas que se han utilizado en tecnologías para móviles más antiguas, ¿no?, hablando de 2G a 4G. Dado el alcance limitado, estas 5G requieren antenas cada 100 o 200 metros, exponiendo a muchas personas a la radiación de estas ondas milimétricas. Estas ondas milimétricas se absorben principalmente a unos pocos milímetros de la piel humana y en las capas superficiales de la córnea. Parece ser que la exposición a corto plazo podría tener efectos fisiológicos adversos en el sistema nervioso periférico, el sistema inmune y el sistema cardiovascular. La investigación sugería que la exposición a largo plazo podría presentar riesgos para la salud de la piel, de los ojos, el melanoma ocular, incluso los testículos. Dicho esto, se puede decir que las redes 5G podrían estar afectando o incluso debilitando el sistema inmune, permitiendo que esta pandemia que sufrimos ahora, el coronavirus, nos afectara más gravemente a los órganos humanos como los pulmones. Incluso un estudio publicado en el año 2000 advertía que el 5G era un grave peligro para la salud. El físico Dr. Bill Curry analizó los datos y concluyó que las dosis de radiación que afectan al cerebro aumentó con la frecuencia de la señal inalámbrica. Pero como bien sabes, Víctor, cualquier extraño fenómeno es considerado como una señal profética y lo único que puedo decirte es que solo el tiempo dirá si esto es así de verdad o, como siempre, todo queda en el ambiente y son todo conjeturas de gente que parece que está esperando la ocasión para juntarlo todo en el final de los tiempos. De nuevo volvemos otra vez al espacio y hoy vamos a hablar del SpaceX y de la NASA, que juntos van a formar parte de una misión que se llama Lunar Gateway. Cuéntanos, Javier. Pues sí, la NASA estaría desarrollando su proyecto, como bien han dicho, Lunar Gateway, que es la misión que consiste en colocar esa plataforma orbital que va a servir como base para los astronautas y para estudiar la Luna, obviamente, que ya hemos comentado alguna vez sobre ese proyecto. Pues SpaceX, que es esa empresa espacial de Elon Musk, ha sido la elegida, tengo que decir que tampoco me sorprende, para llevar suministros en cada despegue hacia esa base lunar. Según dijo un comunicado de prensa de la NASA, y cito textualmente, SpaceX entregará carga crítica presurizada y no presurizada, experimentos científicos y suministros a la puerta de enlace, como materiales de recolección de muestras y otros artículos que la tripulación puede necesitar en la puerta de enlace y durante sus expediciones en la superficie lunar. Pues bien, tengo que decir que la NASA, aunque nos parezca casi normal que lo haya ganado, entre comillas, SpaceX, la NASA realizó un concurso para otorgar estos contratos comerciales y asegurar que la misión Artemis, que es el plan para ir a la Luna. SpaceX ganó este concurso con la condición de realizar viajes para entregar suministros a esta Lunar Gateway con la opción de extenderse a un periodo incluso de 12 años. Los fondos asignados por la NASA para realizar estos viajes sería de unos 7.000 millones de dólares. SpaceX ha desarrollado un sistema de entrega utilizando su poderoso cohete Falcon Heavy, del cual hemos hablado también alguna vez, diseñado para ser reutilizable y preparado para una misión a la Luna o incluso a Marte. Así que dentro del Falcon estará esa nueva nave espacial que es la Dragon XL. Como bien dijeron
Como bien dijo la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, que es Wayne Shotwell, regresar a la Luna y apoyar a la futura exploración espacial requiere la entrega de material asequible en grandes cantidades y significativas. A través de esta asociación con la NASA, SpaceX ha estado entregando investigaciones científicas y suministros críticos a la Estación Espacial Internacional desde 2012 y hoy en día, según dicen ellos mismos, se sienten honrados de continuar el trabajo más allá de la órbita de la Tierra y de llevar la carga del Artemis a Gateway. Y digo yo que aparte de sentirse honrados, también se sentirán satisfechos porque la nada despreciable cantidad de 7.000 millones de dólares no puede amargar absolutamente a nadie, ni siquiera a Elon Musk, que no necesita todo este dinero. Ahora viene una noticia que has mencionado al principio que tiene un titular quizás un poco desconcertante, digamos, porque el titular eran 11 millones de niños a Marte y mi pregunta fue, ¿qué van a mandar, Javier? ¿11 millones de niños ahora a Marte? ¿Eso se le ha ocurrido? Y para nada, ¿no? Es totalmente descabellado, Javier, espero. Exacto, digamos que es de manera simbólica, ¿no? El nuevo vehículo de exploración espacial de la NASA, el que va a lanzar la NASA este verano a Marte, como ya te comenté, que se llama Perseverance, lleva grabados los nombres de los casi 11 millones de estudiantes de primaria y secundaria que participaron en ese concurso para buscarle nombre. La NASA detalló que también se grabaron los ensayos de los 155 estudiantes finalistas en el concurso de Nombre al Rover, cuyo ganador fue Alexander Mather y le puso este nombre de Perseverance. Los nombres han sido grabados por unas de electrones en 3 chips de silicio del tamaño de una uña, y estos se adhirieron la semana pasada a una placa de aluminio instalada en este rover, en el Perseverance, de la NASA en el Centro Espacial Kennedy en Florida, que tiene programado su lanzamiento este verano y aterrizar en el cráter G0 el 18 de febrero de 2021. Ya hemos hablado algunas veces de Perseverance, pero por refrescar un poco la memoria, entre otras misiones va a tener encontrar restos de vida microbiana pasada en ese planeta y describir su clima y geología, así como recolectar muestras de rocas y polvos para enviarlos más tarde a la Tierra con el fin de poder analizarlo y allanar el camino para la exploración humana en el futuro. Estos 3 chips de los que te he comentado comparten espacio en la placa con un gráfico grabado con láser que representa la Tierra y Marte unidos por medio de una estrella que los ilumina. Actualmente se está completando el proceso de ensamblaje de este vehículo, que me parece que ya comenté alguna vez, que tenía un peso alrededor de 1.043 kilos en el Centro Espacial Kennedy. La exploración de Marte forma parte de un programa que incluye misiones a la Luna para preparar el envío de seres humanos al planeta rojo en el futuro. Por eso te lo he traído después de la noticia que hemos comenzado antes, porque posiblemente esa misión de Lunar Gateway utilice como trampolín esa plataforma para ir desde la Luna hasta Marte. Los 3 chips de los que estábamos hablando, como te he comentado, son muy importantes, ¿no? Porque van a representar, se lo han tomado muy en serio, ¿no? Esos 11 millones de nombres y la verdad es que tiene que ser digno de ver. La exploración de Marte también tengo que decirte que forma parte de ese programa que incluye misiones a la Luna para preparar todo el envío de seres humanos al planeta rojo en el futuro, como te he comentado, y poco a poco van a ir saliendo más, ya no misiones, sino esa hoja de ruta que ellos tienen marcada. Allá hacia 2024, si no pasa nada, la NASA mandaría a 2 astronautas, entre ellos, uno de ellos, la primera mujer que pisaría la Luna después de mucho tiempo, y 4 años más tarde buscaría establecer presencia humana sostenida en el satélite de la Tierra para a partir de ahí ya poder despegar a Marte cada cierto tiempo. Así que vamos a ver qué nos siguen trayendo y cuál es esa hoja de ruta que tiene marcada la NASA. Y como no podía faltar alguna noticia del COVID-19, y en esta ocasión nos vas a hablar de la empresa fantasma que vendió los test ineficaces para España y además que ha saltado a todos los medios de telecomunicación en nuestras televisiones y demás. O sea que es muy conocida esta noticia. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, tengo que decirte que la sede de esta empresa, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, hoy en día nadie quiere hablar con la prensa por mucho que la gente los llame. Después de que se hiciese público que esos test rápidos adquiridos por España para detectar el coronavirus tenían una sensibilidad del 30% y no del 80%, como afirmaban los fabricantes, los diferentes responsables de la compañía primero dieron largas a varios periódicos y luego terminaron por colgar directamente las llamadas realizadas para tratar de aclarar esta situación.
Ellos mismos remiten a su página web, en la que este BioEasy se presenta como una empresa puntera especializada en la detección de patógenos como el coronavirus que tiene hoy en día el mundo como lo tiene, ¿no? Afirman que son miembros de la Asociación Oficial de Químicos Analíticos y que 10 de sus kits para hacer pruebas han servido para establecer el estándar nacional chino. El primer producto que aparece en la lista de los que vende es este test rápido que adquirió España para detectar anticuerpos de este COVID-19. Aunque la embajada de China en Madrid afirma en Twitter que BioEasy no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos. Parece ser que lo cierto es que la empresa sí que tiene ese sello de calidad CE que es requerido para exportar su material a Europa y que otros países como Georgia, por ejemplo, han adquirido su test para el coronavirus a un precio de unos 5 euros por unidad, tengo que decir, y que aparecen en listados como el de la Suiza FIN, que es especializada en métodos de diagnóstico. No obstante, tengo que decir que para algunos empresarios establecidos en China, la noticia de este fiasco, para más que nadie, sobre todo para nosotros, no ha sido supuestamente ninguna sorpresa. Porque varios de ellos ya han citado que los que trabajamos en China, según dicen ellos, saben lo sumamente difícil que es comprar o vender allí y no es cuestión de tener el dinero solamente. Eso es lo de menos. Se requiere mucho manejo y mucha habilidad. Por eso en nuestra empresa jamás se compra nada en China. Simplemente no sabemos comprar. No es tan fácil, no basta ni estar en China ni saber chino. Esto es lo que explicó Luis Galán, que es fundador de la consultoría especializada en comercio electrónico 20 Open, con sede en la ciudad de China, Weihai. El empresario madrileño alerta de que la pandemia ha dado alas a oportunistas chinos con poca ética y ganas de hacer dinero rápido. Ante esta situación hay que preguntarse por qué los test se adquirieron a BioEasy cuando existen empresas españolas que producen kits similares. Voy a ponerte un ejemplo, Genómica, por ejemplo, que comercializa un test que se llama CLART COVID-19 con una sensibilidad del 96%, incluso muy por encima de ese 80% que prometía BioEasy, y el Q-COVID-19 que ofrece resultados en menos de 2 horas. Doy las gracias al periódico El Diario Vasco, de la que he sacado parte de la información, y me pregunto que, igual que yo lo he podido leer y el diario ha tardado poco y varias gente lo ha avisado, parece que nadie se había dado cuenta de que a lo mejor no eran tan fiables estos test. Es más, mi pregunta va más por la que directamente se hacían los del periódico, ¿no? ¿Cómo puede ser que se le haya comprado a China esto y no se le haya comprado a una empresa española con lo que vamos a pasar? Pero bueno, esa pregunta va a quedar ahí porque seguramente pues no va a tener respuesta, Víctor. Desde luego, Javier, que con el COVID-19 muchas empresas van a hacer negocio, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y bueno, en este caso no sabemos si se han dejado engañar o si realmente les han engañado. No vamos a entrar tampoco en ese debate, de todos modos. Pues a ver, la próxima y última noticia que nos vas a hablar, Javier, es sobre una aplicación o una empresa o una página web, ahora nos aclararás, que se llama Zoom, y parece ser que envía nuestros datos a Facebook y sin nuestro consentimiento, sin que nosotros seamos conscientes de ellos. Cuéntanos un poco, Javier, más sobre este tema. Pues sí, mira, también viene derivada de nuestra crisis del COVID-19, ¿no? Porque ahora que todo el mundo tiene que teletrabajar y hacer estas videollamadas y todo este tipo de cosas, esta aplicación, Zoom, se ha convertido en una de las aplicaciones del momento más importante. Y es que esta aplicación de videollamadas ha pasado a ser una de las más populares en todo el mundo para lo que te he comentado, sesiones de trabajo, clases, incluso para hablar con familiares y amigos, pero sin embargo parece que tiene un pequeño secreto por bajo, ¿no? Según se ha ido descubriendo, la aplicación de Zoom en iOS está usando datos de los usuarios y mandándolos a Facebook sin que los usuarios lo sepan. Incluso hace esto hasta con las personas que no tienen cuenta de dicha red social. Si decimos que esto es un secreto que Zoom se tiene guardado, es porque en su política de privacidad no menciona esta práctica. Y hay que recordar que están obligados a hacerlo. Sin embargo, el dinero, obviamente, como bien sabemos, todo mueve al mundo, y aunque Zoom no está relacionado con Facebook de ninguna manera, la razón por la que hace esto es para generar ingresos por anuncios.
se menciona, ¿no?, que cada vez que los usuarios abren esta aplicación en iOS, Zoom envía datos como proveedor de la red, zona horaria, ciudad de la conexión, identificador de dispositivo, etcétera, etcétera. Todo esto se hace para que se puedan mostrar estos anuncios personalizados. Y el problema para Zoom es que, aunque no lo parezca, tiene que saber que Facebook ya obliga a los desarrolladores a anunciar esta práctica, pero ellos todavía no lo hacen. El kit para desarrolladores indica que si hacen uso de su herramienta para anuncios deben mencionarlo en su política de privacidad. Lo extraño de este caso, Víctor, es que Zoom no lo hace con Facebook, pero sí lo hace con Google, que también lo obliga a hacer lo mismo. De hecho, si lo miramos bien, en la política se puede leer lo siguiente: nuestros proveedores de servicios externos y socios publicitarios, Google Ads y Google Analytics, recopilan automáticamente cierta información sobre usted cuando utiliza nuestros productos. La única referencia que se hace a Facebook en la política de privacidad de Zoom es la siguiente: información del perfil de Facebook, cuando uno use Facebook para iniciar sesión, ¿no?, con el fin de usar nuestros productos o con el fin de crear una cuenta para nuestros productos, y ya está. Lo anterior indica que solo se usará información de tu perfil siempre y cuando, yo creo y entiendo, cuando tú hagas login con tu cuenta de Facebook, por lo que en cualquier otra situación eso no debería pasar. Pues bien, también se indica que los datos que se envían son similares a los que el grupo activista conocido como Electronic Frontier Foundation, con las siglas EFF, encontró en la aplicación de cámaras de vigilancia Ring, que también se mandaban a Facebook. Parece ser que no se menciona que esto suceda en Android, pero puede que también sea una posibilidad. Por lo que, si se lo digo a todos nuestros oyentes, si queréis evitar todo este tipo de cosas, pero seguir usando Zoom, lo recomendable sería utilizarlo desde la versión web del servicio, que parece que ahí no tenemos esta clase de trampas bajo manga. Javier, no te quepa la menor duda quizás que el señor Facebook, como comprenderás, no vive solamente, bueno, pues de esos clics que le hacemos, esa publicidad que él pone, su equipo pone ahí en su plataforma y demás. Está más que demostrado y sobre todo constatado de que Facebook es un gran almacén de datos personales nuestros que consiguen sin nuestro consentimiento y desde luego que se lucran con ello. ¿A quién se lo venden? Eso sí que es realmente un verdadero misterio, porque podríamos decir a la CIA, a la NSA, al CSIR aquí en España, etcétera, etcétera. Y a lo mejor estamos en lo cierto o a lo mejor no. Vete tú a saber, pero que se lucran con nuestros datos, no te quepa la menor duda. Todo aquello que nos sale gratis, desde luego que el producto somos nosotros. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero últimamente digamos que se había cogido la buena costumbre, entre comillas, de por lo menos decírtelo, aunque luego la gente no se lea las 8 páginas de privacidad que nos tendríamos que leer todos, ¿no? Y enseguida lees aceptar, aceptar, porque nadie se lee las 8 páginas de las políticas de privacidad, pero por lo menos ya te lo dicen. Yo creía que hoy en día ya habíamos pasado esa barrera de no te lo digo, ya te digo, y posiblemente el problema no sea de Facebook, sea de los mismos creadores de esta aplicación de Zoom, porque ya te digo, Facebook hoy en día por lo menos ya te lo dice lo que va a usar de ti, aunque luego por bajo use otras cosas que no te dice, pero por lo menos ya tiene una clara intención de decirte que la mayoría de cosas que cuando tú cliques van a utilizar tus datos. Pero me sorprende más todavía que sí que lo haga, o sea, que llegue Zoom y te diga, no, si yo hago todo esto con Google, bueno, ¿y por qué no me dices que lo haces con Facebook? Efectivamente. Que a lo mejor han tenido no sé si habrán tenido algún problema en la aplicación, que también puede ser o algo, pero no sé, me sorprende esa variación, porque realmente Google hace exactamente lo mismo. Sí, desde luego, hombre, también puede ser a lo mejor quizás más un tema comercial, que esté vendiendo oficialmente a Google, a plataforma Zoom, y por detrás y bajo cuerda, de forma ilegal, desde el punto de vista comercial, esté vendiendo también a Facebook. Entonces, por eso a lo mejor, ¿no? No, Víctor, porque tú puedes loguearte directamente con Facebook en la aplicación. Sí, pero una cosa es que tú te loguees y otra cosa es que realmente ceda o no ceda la información, entiendo. Hombre, yo creo que una vez que me logueo con Facebook, ahí se acaba mi privacidad. Sí, no, desde luego. Lo que pasa que, bueno, que al final es Zoom quien pone realmente las barreras. Claro, pues a eso vamos. O sea, ¿por qué si yo elijo no logarme con Facebook, le mandas cosas
Si me logo con Facebook ya lo sé, pero si no lo hago, también lo haces. Es que ahí está mi... Sí. Aquí me mosquea eso, ¿me entiendes lo que te quiero decir o no? Me mosquea que haya una diferencia en si ya lo haces, si yo ya lo sé, porque si yo me logueo con Facebook, yo ya sé que le está cediendo mi información. ¿Por qué cuando no me logueo con Facebook se la cedes igualmente? Si ya me has dicho que lo que estás haciendo y ya sé lo que estás haciendo y lo haces con Google también, sobreentiendo que lo vas a hacer con Facebook. No acabo de entender ahí esa pequeña trampa. Bueno, pues entonces, Javier, te pido un poco que sigas observando de cerca esta noticia y, bueno, a la mínima variación que notes o que veas, sobre todo en los medios, bueno, pues no la vuelves a traer y no lo vuelves a comentar y a lo mejor, bueno, pues llegamos a una conclusión mejor del por qué esta aplicación trabaja a dos bandas realmente. Claro que sí, ya te digo, ya tengo colocada esta aplicación en mis alarmas de noticias y cuando saltes algo pues lo volveré a traer a ver por dónde sale, porque imagino que todo esto acabará con una explicación. Desde luego, o debería de darla por lo menos, porque al fin y al cabo esos datos son nuestros y no suyos. Así que, pues Javier, como siempre te digo, muy interesantes las noticias que nos has traído hoy y nada, me quedo con ganas de más, nuestros oyentes me imagino que igual. Y bueno, en el próximo programa pues seguiremos con estas noticias tan interesantes que siempre nos cuentas. Claro que sí, sabes que selecciono lo mejor que encuentro y lo traigo para que lo escuchéis todos, que para mí es un placer. Muy bien, Javier, pues nada, que tengas una muy buena semana. Un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo, amigo. Lugares con historia, con Kela Carrasco. Los primeros sanatorios de Europa fueron mandados construir por Boehmer y Detweiler. Concretamente en Alemania se construyeron estos sanatorios. La intención de crear estos centros sanadores era la de intentar contener, en la medida de lo posible, la propagación de la enfermedad de la tuberculosis. El lugar adecuado para su emplazamiento debía tener ciertos requisitos. Debía ser un lugar completamente aislado, no podía tener excesiva humedad, debía de estar bien resguardado de los vientos y, si fuera posible, tener enormes bosques cercanos por donde pasearían los enfermos durante largas caminatas diarias. Cuanto más puro y limpio sea ese aire que respiren, mejor sería su recuperación. O al menos eso es lo que pensaban. Hola, Kela, bienvenida. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, Víctor. Pues muy bien. Kela, por curiosidad, ¿has podido visitar algún sanatorio en persona? Pues sanatorio como tal, visité Cesuras, aunque bueno, nunca se llegó, digamos que a inaugurar al final como sanatorio de tuberculosos. Y bueno, más que nada también porque lo tengo a tiro de piedra, cerquita de casa. Y luego estuve en el psiquiátrico de Toen y el Hospital Provincial de Galeras, que es, bueno, era la antigua Facultad de Medicina de Santiago. Pero bueno, pendientes sí que tengo muchos. Date cuenta que, bueno, yo he estado trabajando durante 4 años casi sin vacaciones, entonces tengo que recuperar muchísimo. No, bueno, ahora con este confinamiento, bueno, te costará un poquito, quizás, pero bueno, en cuanto se levante, hay que ir a visitar todos, corriendo, no vaya a ser que volvamos otra vez a casa. Sí, yo tengo ahí mi lista y bueno, algunos nombres que seguro te suenan, como Sebaspuña, Aguas de Busot o el Hospital del Tórax en Tarrasa, sí, que tiene que ser una pasada. Desde luego, además el de Sierra Espuña tenemos una cita pendiente ahí, con Plano 7. Es verdad. Así que... Es verdad. Y con Javier, que espero que se una. Sí, y además tengo que avisar a un oyente que me mandó un email que me dijo que si, por favor, que si íbamos, que le avisásemos, que él quería también venir a esa investigación, así que bueno, pues si nos estás escuchando, que sepas que lo tenemos pendiente, no hemos ido todavía y te avisaremos, no te preocupes, lo tenemos pendiente y seguramente terminemos yendo. Bueno, pues Kela,
¿realmente suelen cumplir estos sanatorios esas normas o esas condiciones quizás más bien que comenté antes? Porque estos sanatorios que tienen que reunir estas condiciones son normalmente los reservados a tuberculosos, porque como bien has comentado, el de Toen, por ejemplo, sería considerado otro sanatorio y no tiene nada que ver con tuberculosis, sino que con enfermedad mental. ¿Estas condiciones es para todos, para tuberculosis o enfermedad mental, o para todo tipo de sanatorios? Pues por regla general casi todos suelen estar ubicados en zonas boscosas aisladas, ¿no? Y bueno, como bien dices, la gran mayoría eran para tratar la tuberculosis y algunos pues eran más bien psiquiátricos, pero también estaban las leproserías. Por ejemplo, en Vigo está la isla de San Simón, que fue una antigua leprosería hasta finales de los años 20. Uh-huh. E incluso después, más tarde, funcionó como prisión para presos políticos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Mira, le han sacado más provecho a esos sanatorios todavía, más del que ya de por sí se les sacaba. Bueno, pues ¿de qué sanatorio al final exactamente entonces nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy traigo uno de los muchos edificios que existen en nuestro país, marcados por el abandono, las leyendas y, como no, también por los fenómenos paranormales. Y en Galicia tenemos mucho misterio, pero en Madrid también vais sembrados de misterio. Sí, alguno que otro tenemos. Y este lugar además tiene algo que lo hace más especial que cualquier otro abandono para mí, y es que aquí, en este antiguo complejo hospitalario, trabajó durante muchos años, por lo menos 2 décadas o igual un poquito más, mi tío Camilo, en el servicio de radiología. Él era capitán del cuerpo de sanidad de la Armada, ya fallecido. Era hermano de mi madre, también fallecida. Y bueno, pues mira, les mando un beso donde quiera que estén, que seguro que están los dos juntos. Me da penita ver en lo que se ha convertido hoy en día este sanatorio, ya que está, bueno, en auténtico estado de ruinas y muy vandalizado. Tengo publicado un artículo de julio del 2018 en mi blog Los sueños prohibidos de Blogger, dedicado pues eso, a este lugar. Y además, cuando lo escribí, mientras recababa información, incluso llegué a unirme a un grupo de Facebook de personas que pasaron por allí, trabajadores, enfermeras, administrativos, enfermos militares, y bueno, donde encontré fotografías de mi tío que me hizo muchísima ilusión ver, y quería compartir esta pequeña anécdota con nuestros oyentes. Muy bien, ¿cuál era exactamente el enlace para que vayamos a poder verlo, Orquela? Pues es un grupo de Facebook y creo que se llamaba Sanatorio de la Marina Los Molinos. Pero era un grupo cerrado de Facebook. Tuve que pedir pues eso, lo típico, el permiso para unirte, ¿no? Uh-huh. Y debo de seguir en él. La verdad es que desde que terminé de escribir esto no volví a meterme en ese grupo, pero bueno, es un grupo cerrado. Muy bien. Bueno, pues si alguien quisiera quizás unirse o algo, bueno, pues que te escriban a través de las redes sociales y les pasas exactamente el nombre del grupo y, bueno, a ver si tienen suerte y les dejan unirse, ¿te parece? Bueno, pues perfecto. Vale. Bueno, pues, ¿cuál es la historia de este sanatorio de la Marina? Pues el Sanatorio de la Marina está ubicado en mitad de un terreno muy boscoso, a los pies de la Sierra de Guadarrama, en Los Molinos. Se construyó a principios de la década de los años 40 con el fin de tratar a enfermos de tuberculosis hasta la aparición de la vacuna en 1949. A partir de ahí se especializó en la rama de neumología para tratar todo tipo de afecciones y enfermedades pulmonares de los militares de los 3 ejércitos y también de sus familiares. Abarca una superficie de más de 60.000 metros cuadrados que está formada por 5 edificios.
un aparcamiento, 2 búnkers que quedaron restos de la Guerra Civil Española y al parecer una pequeña piscina de la cual, por más que busqué por curiosidad fotografías en internet, no encontré nada. En total, 10.000 metros cuadrados de construcción. El edificio principal contaba con 177 camas que estaban repartidas en 55 habitaciones y 4 plantas. En los bajos era donde se encontraban los servicios médicos generales, las despensas, el almacén y la sala de calderas. En el año 1954, la residencia de médicos se transformó en residencia de enfermeras, un edificio de 3 alturas con una capacidad solo para 25 enfermos en un principio, pero que tras la reforma pasó a tener más del triple de camas, un total de 202. A principios de los años 90 también se realizaron reformas en los 2 quirófanos. Fue un hospital muy activo desde sus inicios hasta que de repente en el año 2001 el Ministerio de Defensa decidió cerrar sus puertas para siempre, como hizo con muchas otras instalaciones militares en otros puntos de España, que además coincide con el fin del servicio militar obligatorio. Y en la actualidad, ¿qué estado presenta? Porque has comentado, ¿no?, que tiene pinturas y demás. ¿Está totalmente deteriorado así que sea peligroso visitarlo o algo? ¿Peligro de derrumbe? Es peligroso. Cualquier lugar abandonado en estado de ruina es peligroso. Como dije, en la actualidad se encuentra en muy mal estado, muy abandonado, muy vandalizado. Y esto es algo que a mí personalmente me enfada mucho. Y como exploradora urbana tampoco comprendo ni comprenderé, ¿no?, esa manía que tienen algunas personas, si se les puede llamar personas, de destrozar, robar, grafitear, llenar de basura y en general la falta de respeto por los lugares que, bajo mi juicio, deberían de permanecer intactos en el tiempo, ¿no?, o ser reutilizados para otras actividades. Que un edificio esté cerrado o abandonado, creo que no le da derecho a nadie para destrozarlo, porque sí. Para mí, además, es una falta de respeto hacia todas aquellas personas que trabajaron allí, que se trataron allí o incluso que fallecieron allí, ¿no? Y bueno, es normal que sienta tristeza de ver cómo está el estado en que se encuentra este sanatorio. Pero es que además de ser peligroso, está prohibido. O sea, hay un cartel que advierte de que la parcela es una propiedad privada y avisa a los curiosos de que si te cachan dentro de ese recinto de la finca, te pueden multar con hasta 1.500 euros, que no es ninguna broma. No, desde luego que no, ¿eh? Es una pasada, la verdad. Aún así hay mucha gente que se arriesga, incluso gente muy joven, porque bueno, la verdad es que el acceso es muy fácil, es un muro muy bajito y se arriesgan a expensas de saber que los pueden multar. Bueno, pues allá cada cual, ellos sabrán. Está claro que si te han dicho que no se puede entrar, pues no se puede entrar, allá cada cual. De todos modos, también te digo, si no se atreven a hacer este tipo de actividades, tampoco llegan a hacer este tipo de... O sea, a investigar, ¿no? Tanto como... O sea, si no corren riesgos, no llegan a sacar esta información que hay, que a lo mejor tampoco es necesario, pero bueno, si no, pues este tipo de documentación no la podríamos tener en la Gran Bretaña. Sí, es cierto, porque yo encontré mucho material gráfico, fotografías, pero bueno, yo supongo que como todo, pidiendo permisos se podrá acceder. Me imagino que sí, la verdad. Lo que pasa, bueno, ya sabes que como todo esto va tan despacito y tan lento, pero bueno, lo suyo es seguir las vías legales y burocráticas, que es como deberíamos de hacer. Oye, Kela, por curiosidad, ¿se ha registrado algún tipo de fenómeno extraño en las instalaciones o inmediaciones del Sanatorio de la Marina? Pues yo en principio no lo sabía, pero cuando me decidí a escribir sobre este lugar y me vi muchos vídeos también de YouTube, bueno, de hecho nuestros queridos Plano 7 también estuvieron haciendo una investigación in situ que se puede ver en su canal,
pues me topé con los testimonios de muchos testigos que confirman que en el sanatorio de la Marina se vive una gran cantidad de fenómenos paranormales, la mayoría de ellos en la morgue, la sala de autopsias y la tercera planta, que por lo que leí al parecer era donde ingresaban a los enfermos más críticos, a los enfermos terminales. Estos fenómenos paranormales pues son, se dice, pasos que te persiguen por los pasillos, que se ven luces extrañas, sombras pasar, muchos ruidos y golpes inexplicables sobre todo, ¿no? También se han grabado psicofonías. Luego pues se habla del fantasma de una niña de pelo corto que se aparece en el sanatorio. Y en general, sobre todo, eso, extrañas presencias y sombras. Y en un vídeo se ve hasta un árbol que aparece bloqueando una puerta donde antes no estaba. Lo típico de puertas que se cierran y se abren, pero bueno, esto yo que he ido a muchos abandonos en los lugares donde no hay ventanas, no hay muchas corrientes de aire, y pues yo creo, ¿no?, que puede ser un poco pues por eso, ¿no? A no ser que pues se vaya en pleno mes de agosto y estés a 30 grados, entonces pues corrientes de aire va a haber pocas, y ahí pues sí que a lo mejor pues no tiene explicación que una puerta se cierra o se abra sola. Bueno, como yo dije antes, Plano 7 investigó in situ en este lugar, y yo recomiendo a nuestros oyentes, y de paso pues les hacemos un poco de publicidad, que vean Su noche de ánimas sobre el sanatorio de la Marina, que creo que es de la primera temporada, y creo que apunté bien, es el capítulo 8, porque además ellos captaron algunas psicofonías que yo tuve el placer de escuchar viendo ese vídeo, que son bastante claras y ponen los pelillos bastante de punta. También pues sobre este lugar en algunos artículos leí algo sobre unos suicidios, pero investigando y leyendo un poco más a fondo me di cuenta que en realidad se estaba mezclando información de lo que pasó en otro sanatorio abandonado, el hispanoamericano de Guadarrama, que este sí que es el sanatorio de los suicidios, del cual si acaso hablaremos en otros lugares con historia. Muy bien, vale, perfecto. Bueno, pues la verdad es que este sitio lo tengo bastante cerquita yo de casa, y no es un sitio que me apetezca mucho, la verdad, visitar, y menos después de haberte escuchado. Así que nada, ¿tenemos preparado quizás el siguiente lugar al que nos vas a llevar? Pues el siguiente lugar al que os voy a llevar en lugares con historia es otro parque de atracciones embrujado que está en México. Muy bien, ¿te gustan los parques de atracciones? Sí, señor, ya son varios los que has traído, la verdad, creo que 3, pero bueno. Sí. Es curioso, además hay bastante de esto, ¿no? Es curioso. ¿Sí? Pero sí que me atraen, tienen ahí un morbillo especial. Sí, desde luego que sí. Un sitio que debería de ser divertido es todo lo contrario en algunas ocasiones. Exacto, es como las películas de los 80, ¿no? Que había, no sé, recuerdo una de una montaña rusa, no sé si tú recuerdas, no me acuerdo del título. Refréscame la memoria. No, ahora mismo no se me viene a la cabeza. Estas malillas que eran así de miedo. Bueno, pues escucha, lo hablamos en el próximo programa, que nos hables de este parque de atracciones, ¿te parece? Vale, perfecto. Venga, pues nada, Kela. No te detengo más, y nada, muchísimas gracias por el tema que nos has traído, este lugar tan encantado, y encima en la capital de España, aquí bien cerquita. Si puedo, me dejaré caer a lo mejor para verlo por fuera, y ya te contaré, te mandaré alguna fotillo. Vale, pues me encantará verlas. Muy bien, pues nada, Kela, muchas gracias y que tengas una buena semana. Gracias a ti igualmente.
hoy teníamos reservada una sorpresa para todos vosotros. Le pedí el favor a nuestros amigos de Terror Nocturno de que nos hicieran algún tipo de investigación acorde al tema del que nos habló nuestro invitado, y rápidamente me dijeron que me quedase tranquilo, que ellas ya sabían de qué nos iban a hablar. Y resulta que nos han traído unas investigaciones que hicieron acerca de la Santa Compaña, un tema que tocamos muy poco con nuestro invitado, por suerte. Os dejo con Silvia y con Emma, luego hablamos. Doce de la noche en pleno bosque gallego, en la última etapa de ese mítico camino que miles de peregrinos recorren cada año, el Camino de Santiago. El silencio, solo roto por el entrechocar de las hojas en medio del vendaval, se apaga. En la distancia se oyen murmullos, rezos. Poco a poco, los murmullos se convierten en cántico y todo el bosque resuena por el rezo. La temperatura ha bajado varios grados y un olor extraño, como a cera, impregna el ambiente. Además, se empieza a oír el tintinear de unas cadenas y en la lejanía se aprecian 16 luces y acompañándolas 16 figuras cubiertas por un sudario negro y una capucha picuda. La funesta procesión avanza por el camino, descalza y entre rezos, con la única iluminación que aportan los cirios. Al frente, dos figuras, un espectro más claro y más físico que los demás, y justo delante, el único mortal de la procesión, el que porta la cruz y un caldero repleto de agua bendita. Un vivo al que apenas le quedan unos días de vida, exactamente igual que aquel a quien la Santa Compaña anda buscando. Lo cierto es que la Santa Compaña no tiene nada de santa. Es una de las leyendas españolas más extendidas, con más testigos y con más pruebas, pero es especialmente fuerte en Galicia. Aunque en realidad es una leyenda pagana, posiblemente con orígenes célticos, en el resto de Europa se le conoce como la cacería salvaje. En ella, una horda de salvajes almas en pena, vestidas con trajes de caza y a lomos de caballos, cabalgan por los cielos anunciando catástrofes, plagas y guerras, y sobre todo, la muerte de aquel que es testigo de su paso. En España, la tradición católica es potente y la Iglesia, incapaz de eliminar los mitos paganos durante la Edad Media, decidió simplemente convertirlos al catolicismo y transformar a esos salvajes guerreros en almas en pena provenientes del purgatorio. Sin embargo, se llame Santa Compaña o cacería salvaje, hablamos de lo mismo, una funesta procesión en busca de una nueva alma. Según el mito gallego, extendido también allí donde llega el Camino de Santiago, la Santa Compaña es una ciega procesión formada por 16 almas en pena, distribuidas en 2 filas completamente paralelas. Los espectros portan un cirio encendido y se cubren con un sudario negro y una capucha picuda que solo deja ver sus pies descalzos rodeados de grilletes. La procesión camina lentamente entre rezos y cánticos y a su cabeza camina la estadea, el espectro mayor que preside la procesión, y justo delante se encuentra el único miembro vivo. Le podríais reconocer por su extrema palidez o por la debilidad de su cuerpo, pero sobre todo porque siempre será él quien porte la cruz y el caldero de agua bendita. Lo más curioso es que este vivo se despierta cada mañana sin ser consciente de lo que ha hecho esa misma noche. Se levanta para seguir con su vida y cuando se va a ir a la cama, despierta en medio del trance para procesionar con la Santa Compaña. Finalmente, tras varios días sin descanso, la debilidad se apodera de su cuerpo y muere, dejando su puesto a otro vivo que haya sido testigo de su paso. Y así pasará a ser una más de las almas en pena de la procesión. Su única esperanza para seguir viviendo sería encontrar a otro vivo mientras camina con la compañía que acepte llevar el caldero y el crucifijo en su lugar. Según cuenta la leyenda,
la Santa Compaña se presenta siempre a partir de las 12 de la noche, sobre todo en los lugares más remotos del Camino de Santiago, en los cruces de caminos y en bosques apartados. Su misión es llegar a las aldeas para anunciar la muerte de algún vivo, de algún pobre pecador que pagará los errores de su vida con el fin de la misma. A su paso, las ventanas se atrancan, las puertas se cierran y todo el mundo se mantiene en sus casas. Todos saben lo que les ocurre a aquellos que se cruzan con la santa procesión. Cuando llegan, el viento se apodera del pueblo, un viento frío golpea las persianas, un olor a cera se impregna en el ambiente y el silencio sepulcral solo se rompe con los cánticos y el tintineo de las cadenas. Algunas leyendas dicen incluso que la compañía da 3 vueltas alrededor de la casa de aquel al que buscan y que es cuando terminan de dar la tercera, cuando muere. Muere para coger uno de los cirios y unirse a la procesión. Sin embargo, en su camino, no solo se hacen con el alma de aquel que muere, sino con la de todos aquellos que han sido testigos de su paso. Cualquiera que vea, que escuche o que moleste a la Sagrada Cofradía, tiene la fecha de su muerte escrita. Antes de 1 año, la compañía se habrá llevado su alma. La parte buena es que la leyenda también cuenta cómo protegerse de estas ánimas. Se dice que si en medio del camino te cruzas con la Santa Compañía, debes dibujar en el suelo un gran círculo. Mucho mejor aún si lo haces con una rama de olivo y le incluyes también una estrella de 6 puntas, el sello de Salomón. Después deberás tumbarte dentro de él dejando que tu frente toque el suelo para evitar que la compañía te marque. Allí, tu única opción es cerrar los ojos para evitar mirarla y rezar fuerte para no oír sus pasos. Y sobre todo, nunca jamás aceptes nada de su mano, pues eso te convertiría en uno de ellos. Y si el vivo intenta ofrecerte su cruz, nunca debes cogerla. Debes responder, yo cruz, ya tengo, mientras enseñas un crucifijo. Y si tu instinto no te deja pensar, lo mejor que puedes hacer es correr. Correr como alma que lleva el diablo hasta un cruceiro. Los cruceiros son esas pequeñas cruces de piedra elevadas que se pueden encontrar a lo largo de todo el Camino de Santiago. Si creías que eran pura decoración, estabas equivocado. Desde la Edad Media se han construido cruceiros a lo largo de todo el camino, precisamente para proteger a los peregrinos de la Santa Compañía. Así que si alguna vez te encuentras con la funesta procesión, subir los escalones del cruceiro y abrazarte a él podría ser tu salvación, pues la leyenda dice que la Compañía no tiene el poder de llevarse el alma del mortal que se refugie en el cruceiro. Pero esta procesión fantasmal no solo se pasea por tierras gallegas. Hay quienes aseguran que también los han visto en Asturias, donde reciben el nombre de la Agüestía o Bona Gente. Allí se aparecen con túnicas y capuchones blancos cerca de las casas de algún moribundo para dar 3 vueltas a esta. Y justo es en ese momento cuando la persona visitada morirá. Lo que más llama la atención es que esta procesión la encabeza generalmente un niño que porta un hueso ardiendo en la mano. Y algunos de los ciudadanos que se han topado con la Agüestía dicen que este grupo de espectros repite una y otra vez la misma frase: «Anda de día, que la noche es mía». En León y en Zamora a esta leyenda se le conoce como la estadea y aseguran que cuando anda cerca de ti escuchas un lamento que va cogiendo fuerza según se acerca. Los espectros caminan a 1 metro de distancia el uno del otro, dejando un espacio libre, incitando al difunto a que se incorpore a la procesión. Por último, en Extremadura, tiene el nombre del Cortexu de Xenti de Muerti y se aparecen como 2 jinetes fantasmales que atraviesan los pueblos de madrugada y que anuncian la muerte de aquel que los ve. Pocas son las personas que han visto a estos espíritus caminando bajo la luz de la luna y han bebido para contarlo tiempo después. Uno de ellos fue Bruno Alabo, un joven que una noche del mes de marzo del año 1982 se encontró de frente con la Santa Compañía. Él era Boy Scout y recuerda que estaba de acampada de fin de semana en los bosques cercanos a la parroquia de Guisamo, en La Coruña, Galicia. Después de cenar en plena noche, decidieron jugar a algo parecido al escondite. Los chicos y las chicas tenían apenas unos segundos para ocultarse entre los árboles y arbustos de los alrededores del campamento. Bruno decidió rodear el campamento a través del bosque y fue colina abajo lo más rápido que pudo, hasta que algo le hizo frenar en seco. Había unas luces no muy lejos de él que avanzaban a través del bosque,
lentamente. Bruno pensó que sería alguno de sus compañeros, así que decidió esconderse detrás de unos árboles con la idea de asustarle, pero el que de verdad se llevó una sorpresa fue él. 6 personas en 2 filas de 3 y un séptimo presidiendo la marcha desfilaban en silencio. Todos vestían igual, unas túnicas con unos capuchones, y el primero de todos llevaba una gran cruz que parecía hecha con tablones de madera. Los 2 que le seguían llevaban una gran vela cada uno, y los otros 4, nada. Bruno se quedó paralizado hasta que cruzaron frente a él y desaparecieron entre los árboles. Cuando el joven volvió al campamento, no se atrevió a contarle lo que acababa de ver a nadie, porque tenía claro que le tomarían por loco. A la Santa Compaña también se la conoce como la visión, ya que solo algunas personas tienen la facultad de ver vagar a este grupo de espectros en medio de la oscuridad, aunque no se conoce la razón por la que la Santa Compaña se aparece a unos y no a otros. Alfredo Pereira, médico gallego, fue uno de los que pudo ver cómo caminaban, rompiendo la quietud de la noche. Él era muy pequeño, pero nunca olvidará aquellos segundos en los que junto a su familia vio cómo la Santa Compaña procesionaba en medio de la oscuridad, algo que recuerda hizo temblar a sus padres, y así lo contaba el propio Alfredo en un reportaje para el canal de televisión Telemadrid. En aquel entonces yo debía tener 10, 11 o 12 años, y cierta noche que pasábamos por aquí, íbamos a casa, iba con mi abuela y un pariente, y pues al llegar a esta altura de la curva vimos unas luces que se metían por ese camino, un caminito que hay ahí, y se asustaron. Yo no sabía lo que era y nos echaron a correr y empujándome y tapándome la cabeza, la cara, para que no viera, y yo intentando ver, y vámonos, ay Dios mío, Jesús, ay los difuntos, ay no sé qué. Y no le di mucha importancia porque no sabía lo que era. Era como una procesión de luces, no sé a qué distancia más o menos una de otra, pero no eran unas luces que fueran muy intensas, sino como unas luces como apagadas y como alguien que las llevaba, pero no se veía, no se distinguía quién. Pues debían ser unas luces tenues y como un silencio que sería como unos 10, 12 metros o algo más de luces a una distancia como tal vez de 1,5 metros. Y luego pues ya empiezas a saber de estos detalles y ya te das cuenta de que aquello pudo haber sido la Santa Compaña, porque otra gente aquí no pasa con luces por la noche ni nada de eso. Y también era una niña Sofía Pérez cuando junto a su madre vio una extraña procesión que tiempo después supo que se trataba de la Santa Compaña. En el municipio pontevedrés de Budiño, Sofía y su madre habían salido para visitar a una amiga que vivía cerca del cementerio. No era muy tarde, pero al ser invierno ya era noche cerrada, y justo cuando llegaron al camino que iba directo a la casa de su amiga, oyeron ruidos de pasos. La pequeña agitó la mano de su madre y le preguntó si también lo estaba escuchando, y ella simplemente asintió, pero se quedó muy quieta. Vieron a un grupo de personas que vestían unas túnicas negras hasta los pies y pasaron cerca de la madre y de su hija. Sofía recuerda que se quedó paralizada, no entendía qué sucedía, pero su madre sí, estaba aterrada, y lo único que susurraba a la pequeña era que no hiciese ningún ruido. Justo al final del todo, caminaba junto a la procesión una mujer, una vecina suya que la pequeña reconoció rápidamente por su forma de andar, ya que tenía un defecto en las piernas. La mujer llevaba un palo en la mano y una especie de piedra como de mármol, pero muy brillante. Pasó al lado de la niña y de su madre sin decir absolutamente nada. Pero 4 días después de lo ocurrido, esa vecina murió. Estaba en la cocina cuando un rayo entró por la chimenea y atravesó su cuerpo, matándola al instante. Diferentes experiencias que han vivido personas de distintos lugares y regiones, pero todas ellas tienen algo en común. Todos vieron aquella procesión de muertos que vaga en busca del siguiente difunto o del siguiente vivo que porte la luz. ¿Pueden tantas personas estar equivocadas?
Vaya casos, desde luego, los que Silvia y Emma nos han contado hoy. Espero no encontrarme con esta procesión de muertos nunca, desde luego. Ya lo habéis escuchado, Terrores Nocturnos. Podéis escuchar muchas más investigaciones suyas en Spotify, iTunes e iVoox. Solo debéis ir al buscador y poner su nombre. Ya nos encontramos en la etapa final del programa y quiero agradeceros a todos vosotros el apoyo con el que nos estáis brindando desde todas las plataformas en las que se distribuye Misterioso Universo en la Red. Hace tan solo también unas semanas que hemos podido poner en marcha el canal de YouTube de forma definitiva, ya que lo teníamos completamente aparcado, y ahora sí vais a poder escuchar todos nuestros programas desde allí. Eso sí, siempre que seáis esas personas que no quieren tener instalada ninguna app, en este caso de podcast, ¿no? Porque sabemos que ocupan mucho espacio y muchas veces por falta de espacio en nuestros móviles, pues no las instaláis. Bueno, no pasa nada, ahora ya tenéis otra vía por donde nos podéis escuchar. Y ahora voy a pasar a recordaros las formas de contacto del programa. En Twitter nos vais a poder encontrar como @universored, nos vais a poder hacer llegar email a través de misteriosouniversored@gmail.com. El Facebook lo vais a poder encontrar con el mismo nombre del programa y al igual que también, que eso no lo he dicho antes, el programa de YouTube lo vais a poder encontrar como Misterioso Universo la Red también. El número del teléfono del WhatsApp es el 689 80 96 32. Os recuerdo que tenéis que añadir más 34 si vivís fuera de España. Y también podéis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana y nos vemos como siempre en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.